La religión que profesa es católica. Escolaridad, licenciatura y ocupación. Eras psicóloga o era psicóloga en un centro de atención de adicciones para los jóvenes. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, voy a mover esto porque me estorba. Los abuelos maternos, tenía una abuela finada por complicaciones de diabetes mellitus tipo 2, abuelo finado por complicaciones de infarto agudo miocardio. Abuelos paternos, el abuelo finado se desconoce la causa, portador, se sabía portador de hipertensión arterial sistémica, la abuela paterna viva, portadora de cardiopatía no especificada. Los padres, su madre vive, aparentemente sana, y el padre también es vivo, portador de hipertensión arterial sistémica. Padece vitiligo y epilepsia del lóbulo temporal, no especifica la causa de por qué de este padecimiento. Cuenta con 2 hermanos, sin importancia para el padecimiento actual y aparentemente sanos. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, nos refiere que habita en casa propia, cuenta con servicio de agua, luz, las excretas son vía por fosa séptica, cuenta con 2 habitaciones bien ventiladas, cohabita con una persona en unión libre. Con respecto a la zoonosis, refiere 2 perros que los refiere vacunados. Grupo sanguíneo y factor RH, pues es A positivo. Antecedentes dietéticos, realizaba 3 comidas de calidad más 2 colaciones y refiere que ingiere 2 litros de agua al día. Niega tabaquismo, niega etilismo, niega alguna otra toxicomanía. Dentro de los antecedentes personales patológicos, ella niega alguna enfermedad crónica degenerativa, niega antecedentes quirúrgicos, niega transfusiones, niega traumatismos. Pero refiere un evento de infección por virus de Epstein-Barr en agosto de 2020, con tratamiento a base de aciclovir y metilprednisolona, a estas dosis, 2 miligramos kilogramo de pesos en 4 dosis al día. Y por falta de respuesta, inició manejo con valganciclovir en noviembre de 2020 durante un mes, suspendido en diciembre de 2020. Nos refiere que este diagnóstico de infección por virus de Epstein-Barr fue realizado por medio de una PCR. Antecedentes ginecobstétricos, menarca a los 12 años, ciclos menstruales irregulares, llegaba a arreglar algunas veces de 28 a 90 días, por 2 a 3 días, el sangrado era abundante, dismenorrea leve, no incapacitante, y su fecha de última regla fue en febrero de 2021. Telarca y Pubarca a los 12 años, inició su vida sexual activa a los 20 años, con 5 parejas sexuales después de su último papá Nicolau. Método anticonceptivo, utilizó un implante subdérmico de tonogestrel retirado en 2019 y ocupaba métodos de barrera ocasional, no ocupaba un método anticonceptivo que no fuera el método de barrera, niega alguna práctica sexual de riesgo o alguna infección de transmisión sexual. Gesta 1, partos ceros, cesárea ceros, aborto 1, inducido en 2015, no especifica con qué o por qué medio, y la citología cérvico-vaginal, la última realizada en 2019 y la refiere normal. ¿Cómo inicia su padecimiento actual? Quiero hacer mención de que estos antecedentes pudimos recopilarlos o mucha información pudimos obtenerla de el primer hospital que pudo tener acceso que ella tuvo acceso para atención. Entonces, encontramos en el expediente que en julio de 2020 inicia con cuadros febriles de repetición, acudiendo a médico facultativo particular, quien documenta en una biometría hemática neutropenia. Inicia manejo con levofloxacino a una dosis de 750 miligramos al día por 7 días. Presentó una mejoría parcial de la sintomatología, pero nuevamente al cesar el tratamiento antimicrobiano vuelve a presentar fiebre.
Cesó, 2 semanas después cesa la fiebre y por presentar un evento de lipotimia acude ahora con otro médico, se especifica era médico internista en medio privado y documenta citopenias nuevamente en la biometría hemática, por lo cual este mismo la refiere a hematología en julio del 2021. Quien diagnosticó esta infección del virus de Epstein-Barr por medio de PCR, por lo que recibió el aciclovir y la metilprednisolona. Por persistencia de las citopenias, digamos que escala, ¿no? el tratamiento antiviral con valganciclovir durante un mes y refiere que no hubo mejoría. Es hasta diciembre de 2020 que es referida al Hospital ISSSTE, al Regional de Oaxaca, para el protocolo de estudio de las citopenias. En este hospital se realizó un aspirado de médula ósea, se realizó cariotipo, FISH, biopsia de hueso, tomografía de tórax, abdomen y pelvis, y no se concluyó un diagnóstico. En marzo de 2021, vuelve a presentar fiebre, cuantificada hasta de 38 grados, 38.3, 38.5. Se determina una infección urinaria y se da con tratamiento no específico durante 7 días y remite el cuadro febril. 2 días después presenta nuevamente cuadro febril de predominio nocturno, por lo que se repite el aspirado de médula ósea que en ese momento o en el protocolo de diciembre de 2020 no tuvo ninguna alteración. Se realiza una nueva biopsia de hueso y se concluye una anemia plástica, por lo que es referida a nuestro centro médico para su tratamiento. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿O algo que quieran comentar? ¿No? ¿Nadie? Sí, yo, Abraham, Javier, Hola, Javier, ¿cómo estás? mi duda es sobre, ¿hay información sobre el patrón de la fiebre? El patrón de la fiebre no es especificado. En algunos momentos nada más se refería que fuera nocturno, en algunos momentos se refería que era matutino. No había ningún patrón de la fiebre. Referido en las notas, claro, ¿no? En las notas del Hospital Regional de Oaxaca, el ISSSTE de Oaxaca. Ok, ¿algún otro síntoma asociado? Pérdida de peso, fatiga, algún otro síntoma asociado o signo asociado a la fiebre? Ninguno. No hubo pérdida de peso, no hubo fatiga. Es la Solamente lo único que refirió es el cuadro de lipotimia, con lo cual decide acudir a nuevo médico, le toman una biometría y ya no es meramente una neutropenia, sino encuentran una anemia o la asociaron a la anemia, la lipotimia. Ok, me llama la atención que por el cuadro febril hicieron la PCR pensando en qué exactamente, por qué la sospecha inicial de una infección por virus de Epstein-Barr, o más bien, ¿por qué fue dirigido? ¿Por cuál fue la sospecha? ¿Hay alguna información sobre eso? Por presentar citopenias, presentó en la biometría anemia y neutropenia, leucopenia a expensas de neutropenia. Ok, gracias. ¿Sí? Soy Shaday. Hola. ¿Tenemos la exploración física a su ingreso? ¿O es Sí, más adelantito? es más adelante, pero Ah, ok, está muy bien. sí. Yo Va. tengo otra pregunta. Sí, doctor Adal. ¿Qué onda? Oye, Hola. Oigo. espero que estén bien todos, por cierto. Él no tiene antecedentes de que se encuentren en zonas, pues no sé, endémicas de algún tipo de vector o algo asociado por el estilo. Sí, Puerto Escondido, Oaxaca, se refiere, es, forma parte de la costa de Oaxaca,
revisando datos del INEGI y datos epidemiológicos, se considera como una zona semiselvática que sí pudiera estar asociado a una enfermedad transmitida por vectores. Ujú. Ok, perfecto. Gracias, Abraham. Sí, gracias. Bueno. ¿Alguien más? Ok, bueno, vamos a ver los exámenes de laboratorio que fueron al ingreso del Hospital Regional Presidente Juárez de Oaxaca. Tenemos esta citometría hemática con una hemoglobina de 10.3 gramos decilitro, un hematocrito de 30.9%. La anemia está compuesta por un volumen corpuscular medio de 90.4 femtolitros, hemoglobina corpuscular media de 30.1 picogramos, las plaquetas las tenemos en 319,000 y los leucocitos totales tenemos 1.2 miles por milímetro cúbico. A expensas de neutrófilos, 20.4 totales, linfocitos 1082 totales y monocitos 88.8 totales. El frotis de sangre periférica nos muestra esferocitos, hipocromía, dacrocitos, fenómeno de Rouleau, macroplaquetas, linfocitos atípicos con núcleos irregulares y gránulos tóxicos. Y los reticulocitos o la cuenta reticulocitaria está en 0.63%. ¿Alguien quisiera hacer un comentario acerca de esta biometría? Abraham, pregunta de manera dirigida para que sea más rápido, porque si no, tenemos muchos tiempos perdidos. Pues no sé, Elena Pastrana. Hola, buenas tardes. Pues sí, es una biometría hemática que muestra anemia grado 1 por la OMS de tipo normocítica y me parece que hipocrómica, tiene las plaquetas normales y pues lo que ya comentabas, la neutropenia, la leucopenia a expensas de neutropenia. Me parece que el fenómeno de Rouleau es como que se apilan los eritrocitos como en monedas o algo así. Pues bueno, me llama la atención los linfocitos atípicos que reportan aquí, sin embargo, o lo hemos visto en el hospital, que muchas veces las biometrías las reportan linfocitos atípicos, pero secundarios a procesos inflamatorios, ¿no? Porque en la máquina solo los ven como de distintos tamaños, pero pueden ser también datos de alguna infección o proceso inflamatorio. Y bueno, la anemia, según estos reticulocitos, pues es el menos del 2%. Entonces, con esto podríamos decir que es como regenerativa. No sé si. Ok, bien, gracias. Yo nada más quisiera agregar, bueno, lo de los linfocitos atípicos, lo que según yo he leído, pues es que es más frecuente en infecciones virales, ¿no? Por ejemplo, pues lo de, bueno, por nucleosis infecciosa, también hay pacientes con herpes, incluso con SIDA o rubiola que presentan estos linfocitos atípicos. Sería más bien la explicación de la presencia de esos linfocitos atípicos. Ok, bien. Ahorita que avancemos un poco más, el doctor Eleazar nos puede ayudar a describir un poco más estas características del frotis de sangre periférica. ¿Va? Bueno. Y creo que otra cosa, los granulocitos también citotóxicos, pues también nos hablan de infección, ¿no? Que son principalmente, se presentan cuando hay infecciones. Las granulaciones citotóxicas de los neutrófilos también. Bien. Amigo Pablo Belmont, ¿me puedes dar tu opinión acerca de cómo encuentras la química sanguínea, los electrolitos y el perfil mineral?
Em, pues en cuanto a los electrolitos séricos, los encuentro pues dentro de rangos de normalidad. No tiene alteraciones de perfil mineral. Igual me parece que no tiene pues, alteraciones, no tiene ni altos ni bajos los niveles. Y pues no encontramos elevación de la creatinina, por lo que no hay pues, afectación renal o de ese marcador. Y pues nada, la glucosa está dentro de rangos. Me parece que son perfiles normales. Ok, gracias. Correcto. Las pruebas de funcionamiento hepático, René, amigo René. ALT de 37.1, ST de 26, FA de 51, bilirrubinas 0.28 y directa de 0.16. Pues hasta eso yo diría que las pruebas se encuentran aparentemente normales. Ok, bien, muy bien. Doctora Anaya, ¿me puede dar su opinión de los tiempos de coagulación? Pues, Gracias. o sea, los tiempos de coagulación se encuentran todos dentro de parámetros normales. Ok. Y bueno, tienes también el perfil TORCH. Ujú. Bueno, tienes la antirrubela y anticytomegalovirus positivos, aunque en cuanto a los títulos, De acuerdo al ensayo del hospital y del laboratorio, nos mostraba que eran positivos. Ujú. ok, Gracias, doctora Anaya. sí, por nada. Y de las inmunoglobulinas, Sadi. Pues tenemos las inmunoglobulinas en las cuales pues en ninguna hay como están dentro de parámetros normales, más bien todas están dentro de parámetros normales. Ok, gracias. Abraham, Mande soy usted. Hola, Mariana. nada más ahí agregando algo extra, pues en el perfil TORCH, pues no encontramos IgM positiva, que pues evidentemente nos hablaría pues más de una infección aguda, sino que son anticuerpos pues ya de memoria, ¿no? Para rubiola y citomegalovirus. Ok, sí. Es todo. Exacto, gracias. Bueno, ¿alguien más hubiera pedido, de acuerdo con esta biometría, alguien más hubiera pedido otro estudio? Amigo, pues, hola, soy Axel. Hola, hola amigo Axel. Ah, bueno, pues, posiblemente un aspirado de médula Ok, ósea. bien. Ok, bueno, aquí vamos a... Sí se realizó un aspirado de médula ósea como parte del protocolo de estudio. Este es, digamos, el reporte oficial del aspirado de médula ósea que se realizó. Yo en este momento sí le pediría al doctor Eleazar que nos diera su opinión acerca de este aspirado de médula ósea. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, Abraham, el reporte corresponde prácticamente a una biopsia de hueso. Es un reporte que se envió a análisis, no es el aspirado de médula ósea. En este reporte de biopsia de hueso, la primera impresión que da, de acuerdo acá a la descripción del patólogo, es de que tiene una médula ósea con hipocelularidad del 20%. La paciente recuerdo que tiene cerca de 30 años aproximadamente. En este caso, esperaríamos que encontrara una celularidad del 70% y de acuerdo a la edad está disminuida.
Sin embargo, en la parte que mencionan, hace un panel bastante amplio, pero describe alteraciones en los megacariocitos, donde aquí menciona que está adecuada en cantidad y morfología. Aquí desde ese punto, una sospecha de una enfermedad hematológica como una anemia plástica no tiene cabida desde este punto de vista. Y hay un dato de suma importancia que reporta en este estudio, la cantidad de células plasmáticas del 40% de la celularidad, que de entrada, si vemos este porcentaje, nos puede determinar dos cosas. Puede corresponder a una neoplasia linfoproliferativa como un mieloma múltiple o una plasmocitosis reactiva que explica la alteración que tiene en sangre periférica que tenía fenómeno de Rouleaux, inclusive los linfocitos atípicos que también estaban ahí descritos en el estudio. Pero algo de más importancia acá y de mucho valor que ahorita se tendrá que discutir, que buscan intencionadamente infecciones a nivel de médula ósea y hacen una tensión de Ciel-Nielsen, cual es negativo, tensiones para búsqueda de hongos, los cuales también fueron negativos según este reporte. Y con el estudio de inmunohistoquímica, todo prácticamente reporta o se refiere que es un patrón reactivo, una médula ósea con patrón reactivo y no es concluyente para una anemia plástica más que aplasia o médula ósea hipocelular con un patrón reactivo de las células plasmáticas. También con esta inmunohistoquímica que marca el hematopatólogo, se descarta la posibilidad de un linfoma, de una leucemia aguda, inclusive también del mieloma múltiple. Ok, gracias. Bien. Bueno, la exploración física del Hospital Regional Presidente Juárez no fue viable obtenerla, pero esa paciente, cabe mencionar, a pesar de lo que nos explicó el doctor Eleazar, nos la refieren con un diagnóstico de anemia plástica. Es aceptada por el servicio de hematología y al ingreso al servicio de hematología de nuestro centro médico encontramos que pues, la paciente presentaba una palidez de piel y tegumentos generalizada. No tenía alguna alteración neurológica, craniofacial, anormalidades en mucosa, salvo la palidez, algo de relevancia. No tenía alteraciones en cuello, la glándula tiroides estaba normal, no tenía soplos, la tráquea central, no tenía adenomegalias. El área cardiopulmonar sin alguna alteración de relevancia. Ojo, aquí al ingreso de hematología no nos refieren que tuviera una... ¿Ese que tenía ese güey allá? Que no tuviera una hepato o una esplenomegalia palpable al examen físico. Presenta, sí, nos refieren una adenomegalia palpable en la superficie anterior del brazo izquierdo, de la cual vamos a hablar en algún momento, y no tenía alguna anormalidad en extremidades, tenía marcos de movimiento conservados, todo normal. Cuando ingresa, también se le realizan exámenes de laboratorio. Javier, ¿me puedes dar tu opinión acerca de esta citometría? Sí, bueno, en comparación con la citometría anterior, la hemoglobina se hizo más marcada. Estábamos manejando casi 10, pues ahorita está en una grado 3. El patrón se mantiene como una normo, y pues la cuestión de las plaquetas está con para parecer una trombocitosis reactiva. O bueno, al menos es lo que me parece a mí. Los leucocitos pues permanecen hacia la baja, de hecho. Una norma con trombocitosis reactiva, güey. ¿Cómo? Bueno, los leucocitos van más hacia la baja, a expensas principalmente de los neutrófilos. Y bueno, ese sería mi punto de vista, es lo que alcanzó a notar en comparación a las previas. ¿Qué opinas del diagnóstico de una anemia plástica con esta citometría hemática?
Pues creo que sería adecuado primero volver a hacer un aspirado de médula ósea, Ok. porque por la pura citometría, pues no, bueno, para hacer el diagnóstico necesitaría pues mínimo otro aspirado de médula ósea para poder encaminar el diagnóstico. Por la misma citometría, nada más es un patrón de visitopenia, no, no justifica, solamente lo sugiere como diagnóstico, pero podría haber otras causas de esta visitopenia. Ok. Mandaría a hacer Gracias. un médula ósea. Ok. Doctor Adal, ¿usted qué opina de la citometría hemática y para descartar el diagnóstico de anemia plástica o lo corrobora? Pues en realidad, como había comentado el doctor detenidamente, pues continúa, ¿no? Con la presencia de la hiperactividad característica, las plaquetas siguen elevadas, pero sí la hemoglobina, los leucocitos, especialmente pues los neutrófilos, ¿no? O sea, me marcas que tiene 10 neutrófilos, o sea, tiene una neutropenia profunda al final, o sea, no la descarta, sino que, o sea, yo creo que hasta desde la matemática podríamos decir que las sigue confirmando, ¿no? La del ingreso, obviamente, porque yo imagino que en el hospital en el que estaba, pues seguían tomando muestras y todo. Entonces, yo estaré de acuerdo con esa parte totalmente. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere opinar algo? Yo, es que en la anemia plástica, según yo, debería de haber pancitopenia, ¿no? Entonces, justamente la trombocitosis que tiene También ahí por el nivel de importante, pues, plaquetas. o sea, sí, no hay, o sea, no hay trombocitopenia, pues. Exacto. Entonces ese diagnóstico pues, se viene abajo, ¿no? Solamente por la presencia de la trombocitosis. Muy bien. Los demás laboratorios de ingreso a nuestro centro médico: sodio 136, potasio 3.4, cloro 98, calcio 8.6, magnesio 2, fósforo 3.1, BUN de 4, creatinina 0.5, glucosa 71 y ácido úrico en 1.6. Aparentemente todo normal, quizá una hipocalemia. Las transaminasas normales: ALT de 12, AST de 11, fosfatasa alcalina de 45, la gamma glutamil transferasa de 46, la bilirrubina total en 0.59 y la albúmina en 3.2. Ya estaba empezando a tener un desgaste. Los tiempos de coagulación en parámetros normales aún. Y el perfil TORCH, aquí tenemos la oportunidad de ahora tener anticuerpos contra herpes y contra Epstein-Barr. El antiherpes, el IgM es positivo y el IgG es negativo. El antirrubeola, citomegalovirus y toxoplasma sigue siendo el mismo del laboratorio del hospital regional. Y anti-Epstein-Barr, ojo, IgM negativo e IgG positivo. Y veamos aquí cómo están las inmunoglobulinas. IgA 396, cercano al límite superior, al límite superior. IgM de 195, IgG de 1750. IgG ya se empezaba a elevar. ¿Alguien más pediría algún otro estudio de gabinete? A lo mejor sería bueno que nos comentara alguien qué opinan del perfil TORCH y de las inmunoglobulinas. Ok. No sé quién. Hola, si quieren, pues parece ser que en algún momento, bueno, soy Axel, parece ser que en un momento tuvo rubeola y la barra de abajo, ya, y pues en algún momento tuvo Epstein-Barr, es lo único que se puede percibir del perfil TORCH. Ok. O sea, cronicidad, bueno, de que en algún momento tuvo estas infecciones nada más. Ok, bien. Herpes, ¿no? El IgM está positivo.
Hola, soy Naya. Yo quería comentar doctora que, Naya. bueno, en este punto también sería importante solicitar una serología viral para VIH y virus de hepatitis B, C. ¿Ok? Sí la tuvo, doctora. VIH fue negativo, hepatitis B y C fueron negativos. Ok, vale, Ujú. gracias. Sí. ¿Alguien más? En cuanto al virus, bueno, los anticuerpos antiherpes IgM positivo, clínicamente tenía alguna lesión o quizás es la lesión que comentaba a nivel del brazo. No me Tuvo quedó una claro. dermatosis, pero no era compatible con herpes. Ujú. No tenía ni vesículas ni estaba en fase de costra. Entiendo. Ok. Va. Bueno, nadie ha pedido un estudio de imagen hasta el momento. Les vamos a mostrar alguna tomografía las tomografías que tuvo al ingreso de nuestro centro médico. Un momento, nada más comparto la otra pantalla. Sí, se aprecia la imagen de la tomografía. Sí. Sí, ok. Bueno, vamos a... Este es un corte coronal. Estamos en una fase abdominal. Ok, ¿alguien aprecia alguna normalidad que quiera comentar algo de la tomografía? Pues se ve una hepatomegalia muy marcada. Ok, sí, bien. El hígado, no sé si alcanzo a ver bien, pero creo que puede tener algunas lesiones, pues, hipodensas. Ok, ahí está más o menos tu ventana de hígado. También a nivel esplénico, bueno, o sea, se habría de hacer medidas, pero también se ve el vaso por debajo del reborde, ¿no? Costal. Ujú. Pareciera. ¿Está? Bien. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Quieren ver la fase pulmonar? ¿Quieren ver algún otro corte? A ver si, Marcelo Gobea, ¿andas por ahí? ¿Qué opinas, Marcelo, de esta imagen? Pues sí, igual nada más lo que alcanzo igual a percibir es la hepatomegalia con las lipodensidades y bueno, el crecimiento del vaso. No distingo algún otro dato. Ok. Quizás sería bueno ver algún otro tipo de proyección, ¿no? Pensando en buscar adenopatías, mediastinales, parailiares, paracavales en abdomen. Sí, por favor. Vamos a poner el corte axial.
Era una ventana pulmonar. Ya salí del pulmón, vamos a cambiarlo a abdominal. ¿Alguien aprecia alguna alteración? ¿Alguien que quiera comentar algo? Adal, ¿qué te parece la tomografía? Pues mire, lo que no sé, a nivel de extremidad superior izquierda, no sé si se pueda regresar un poco, se ve pues datos de adenopatías. También se ven, alcanzo a observar adenopatías perdón, paraórticas. No sé si lo estoy apreciando bien. Y pues bueno, a nivel pulmonar, en realidad, pues no se observan lesiones ni otros datos agregados. A nivel mediastínico no se observan tampoco otras lesiones. Y pues sí, llama atención, pues, como me han comentado, la hepatosplenomegalia que presenta. No sé si hay algo más. ¿Alguien hasta aquí podría entregar algún diagnóstico? ¿O cómo iniciarían su abordaje? Bueno, hola. Hola. Bueno, igual, no sé, a mí me parece que tiene como datos francos o bueno, datos de algún proceso infeccioso, o sea, tendríamos que descartar tal, el cual tiene en la segunda biometría hemática, empezando, bueno, primero por lo clínico, es una paciente que ha tenido fiebre, posteriormente ya vemos en la biometría hemática que presenta una anemia normo-normo, como de enfermedad crónica, y pues también llama la atención la neutropenia. Igual la hepatosplenomegalia podría ser como algo sugestivo de algún proceso infeccioso, entonces creo que por ahí empezaría como mi abordaje. Ok. Muy bien, Elena, entonces, ¿qué harías? ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, ya había estado leyendo de como causas que nos pueden o causar sobre todo neutropenia y pues sí están las infecciones por virus. Ya vimos que sí tiene como datos de que tuvo alguna infección por virus de Epstein-Barr, sin embargo ahorita como que no creo que esa sea la causa. Ya pidieron perfil de virus de hepatitis, que igual ya nos comentaste que estaba negativo, o sea, serología para virus ya está negativa, entonces no sé si haya algún otro dato como en la piel o como para irnos hacia el abordaje de bacterias o algún otro microorganismo. Sí. Yo una pregunta. Cuando estuvo hospitalizada y tuvo fiebre, ¿le hicieron algún hemocultivo? Sí tuvo hemocultivo y por la neutropenia tuvo crecimientos bacterianos, tuvo infección por E. coli y por lo mismo tuvo tratamiento antimicrobiano a base de meropenem. Okay. ¿Algún otro crecimiento aparte de E. coli? Ningún otro. De la lesión que hablaban en brazo y tomaron alguna biopsia, ¿voy a alguna imagen? Sí. Vamos a mencionar que sí se tomó una biopsia de ganglio. Los reportes o el, ¿cómo se llama? Bueno,
los cirujanos en el reporte posquirúrgico mencionaron que ese ganglio estaba necrotizado y lamentablemente ese ganglio se mandó a estudiar a una pues a un laboratorio fuera del hospital. Se consultó con el que era el encargado de epidemiología en ese momento y la muestra se extravió, lamentablemente. No obtuvimos nada del ganglio. Ok. Axel quería comentar algo. Sí, amigo Axel. Sí, a mí me quedó nada más la duda de hay un desfase, creo, también que pudiese ser relevante dentro del hospital de Oaxaca, para acá, para la ciudad. No sé si esto me lo puede verificar el doctor que está con nosotros de hematología. La positividad del CD138 y el fenómeno de Rouleau pudiesen ser parte para también dirigirnos hacia lo del mieloma múltiple. Si no mal recuerdo, creo que ese marcador tiene un contexto y el fenómeno de Rouleau, si bien no es patognomónico, pues puede ser representativo de esta entidad. No sé si eso, como lo estoy comentando, pudiese ser verídico. Sí, referente a qué bueno que tiene Abraham acá la diapositiva, para tener en cuenta de que en sospechar en una enfermedad como mieloma múltiple, un dato de mucha relevancia tendría que ser que el patrón de las inmunoglobulinas sea un patrón monoclonal. ¿Eso qué significa? Que tendría que tener elevación aislada de una de las inmunoglobulinas e inmunoparesia de dos globulinas que están aquí reportadas. Si se dan cuenta, en ese reporte tenemos la IgA en el límite, en el borde superior, pero tenemos IgG incrementado. Esto es prácticamente es un patrón policlonal que no tiene cabida para tener consideración de una cuestión de mieloma múltiple, y frecuentemente los fenómenos infecciosos pueden condicionar en la médula ósea una plasmocitosis reactiva. O sea, la biopsia de hueso, si bien tiene una positividad al CD38, siendo 38 positivo, no es un criterio definitorio de mieloma múltiple, sino que aquí tendría que ser apoyado con la restricción de las cadenas ligeras capa Holanda para que podamos tener en cuenta como criterio diagnóstico. Y como también ya habrán visto, la tomografía no se observó ninguna lesión osteolítica o una lesión que apoye este diagnóstico, al igual que un paciente con mieloma múltiple no se acompaña con hepato ni esplenomegalia, excepto la esplenomegalia en un 5 a 10% si acaso, enfermedades avanzadas de la enfermedad o en casos de leucemia de células plasmáticas, podrían cursar con hepato o esplenomegalia. Gracias. A mí me llama la atención que, bueno, en el tiempo en el que recibió antibiótico con levofloxacino, tuvo una parcial mejoría de los síntomas. Al menos, no sé, no comentaron ustedes que de diciembre de 2020 a marzo de 2021 tuviera alguna sintomatología. Y también me llama la atención que los tratamientos con esteroide que recibió desde el inicio de su enfermedad combinada con el antiviral, pudiera haber predispuesto a la paciente a reactivar alguna infección que ella ya tuviera previamente por la inmunosupresión que tuvo. Eso me llama la atención, que la respuesta parcial al levofloxacino, como si el antibiótico jugara un papel en un proceso infeccioso que está oculto. ¿Ok? Bien. Mariana le tiene levantada su mano. Sí, a mí como otro abordaje diagnóstico en el contexto de una mujer joven que tiene pues síntomas constitucionales, que tiene citopenias y que tiene esplenomegalia, se me ocurriría tal vez buscar algún autoinmune como puede ser lupus con ANAS, bueno, iniciar con ANAS, o puede ser, no sé, a lo mejor una artritis reumatoide con un síndrome de Felty que también condicionaría la neutropenia, y creo que pues sí sería importante abordar esa parte también en ella.
Sí se realizaron esos estudios, no los coloqué porque no había como mucha relevancia para el caso clínico o para el diagnóstico final, pero sí los ANAS fueron negativos, los péptidos citrulinados también fueron negativos, y el perfil de vasculitis al igual fue negativo. Bueno, además de los laboratorios de gabinete, obviamente en el servicio de hematología no iba a perder la oportunidad de realizar un aspirado de médula ósea y pues le pediría al doctor Eleazar que por favor nos ahonde más acerca de estas microfotografías. Sí, Abraham, gracias. Mira, esta es una imagen de aspirado de médula ósea. Se ve una imagen al 10 o a 10x para algunos patólogos, donde alcanzamos a ver una celularidad aproximadamente de 60-70%. ¿Cómo determinamos la celularidad? Esta imagen es una unidad en su totalidad y estas imágenes que se ven más blancas son vacuolas grasa y el proporcional de lo más morado son las células y entonces hablamos de que la proporción de vacuolas grasa es minoritaria en la cantidad de celularidad que tiene este aspirado de médula ósea. Y ese es un dato que va en contra de una anemia plástica. Recordarán que uno de los criterios, de acuerdo a la clasificación de Camita, tiene que tener menos de 25% de celularidad. Y si esta mujer tiene cerca de entre 30 y 40 años, se espera que tuviera una celularidad en promedio de 70% de la médula ósea. Pero también llama la atención otro dato de mucha relevancia, la presencia de megacariocitos. Aquí observamos por lo menos unos 30 megacariocitos, acá hay uno, aquí otro. O sea, las lesiones más grandes, las más azules, corresponden a los megacariocitos y es un dato que va también en contra de una anemia plástica y que corrobora el dato de la biometría hemática que tenían una trombocitosis al inicio del cuadro clínico. Es lo que más que puedo aportar de esa imagen. Porque solamente en el 10 hablamos en la celularidad y la cantidad de megacariocitos en la médula ósea. No sé si tienes alguna otra imagen para comentar. Sí. Ok. Es la misma imagen de la médula ósea, pero acá alcanzamos a observar una médula ósea y ya no podemos hablar de la celularidad porque la checamos en la imagen previa y vemos prácticamente la presencia de la mayoría de las líneas celulares, a excepción de la serie granulocítica, donde está disminuida prácticamente. Vemos abundantes células plasmáticas, acá tenemos una, acá tenemos otra, acá hay otra célula plasmática, ajá, muy bien. Así es, que son células que morfológicamente se parecen como unas células con imagen de huevo estrellado. Y vemos serie eritroide presente en la médula ósea con discreta displasia. Aquí vemos un núcleo bilobulado en la parte inferior, como a las 6. Vemos una célula binucleada, con un núcleo binucleado. Pero tenemos aquí ausencia de la serie granulocítica y vemos presencia de células grandes, que son los macrófagos, y aquí una célula plasmática. En el centro hay una célula plasmática que corresponde a una célula hemórula, que es una plasmática cargada de inmunoglobulinas. No sé si tengas alguna otra imagen. Sí. Bien, en la imagen que ustedes alcanzan a ver, en el centro también observamos una célula bastante grande, que es un macrófago, es un histiocito, un macrófago con presencia de inclusiones, que son, aquí no se puede identificar si se trata de inclusiones por hierro, que pudiéramos considerar un síndrome hemofagocítico, o si ese macrófago tiene en su interior alguna estructura para un proceso infeccioso viral, micótico o parasitario. Entonces, hasta este punto no se puede determinar esa característica en la imagen. Pero si se dan cuenta, también continúa la persistencia de las células plasmáticas con características morfológicas de policlonalidad. No están binucleadas, no tenemos plasmablastos, entonces, y persiste la serie eritroide también, pero aquí también alcanzamos a observar que está disminuida la cantidad de la serie granulocítica. ¿Tienes alguna otra diapositiva? Parece que antes de que continúe, Doc, el doctor García quería comentar algo. Hola, Doc. Hola. No, nada más estaba haciendo más grande la pantalla. Ok. Para ver precisamente lo de las inclusiones. Porque sí, como perfecto. bien comenta el doctor Eleazar,
pues las inclusiones que se alcanzan a ver pudiesen ser compatibles específicamente con algunas infecciones intracelulares como histoplasma, por ejemplo. Leishmania es otra de las que se puede lograr ver de esta manera. Es raro, pero sí también se puede llegar a ver en el caso de algunas micobacterias. Principalmente son más levaduras intracelulares las que se ven en médula ósea. Listo. Bien. Sí, efectivamente, eso es un dato muy relevante. Diferenciar si esta células que tenemos acá se debe por infiltración o afección de algún parásito, virus, o inclusive inclusiones por hierro. No pregunté, o mejor dicho, no comentaste si tenía ferritina alta, que esperaríamos que la tuviera alta y que también se puede observar desde esta imagen. Obviamente se realizan otras distinciones específicas para poder diferenciar si se trata de esto. Y referente a infecciones que se asocian con hepatosplenomegalia, efectivamente la paciente viene de una zona endémica de histoplasmosis, de leishmania, y morfológicamente puede tener una característica particular en la imagen de la médula ósea. Sí, que incluso también justo esas dos enfermedades se pueden asociar a síndrome hemofagocítico. Así es. Bien. La siguiente imagen. Igual se repite el patrón, tenemos ahí el macrófago con múltiples inclusiones, pero aquí son unas lesiones hipercromáticas, muy redondeadas, pero no solamente se encuentran en el macrófago, sino que también se encuentran a nivel extracelular. La tinción no es la mejor, porque la tinción de los glóbulos rojos se ve muy mal balanceada, pero acá la parte superior seguimos observando la presencia de la plasmocitosis reactiva. Okay. Es la misma, me parece. ¿Esta? Esta es una imagen que nos confunde al momento de la revisión, porque alguien pudiera pensar que eso se trata de un megacariocito que no se tiñó adecuadamente. Sin embargo, ustedes alcanzan a ver en los bordes inferiores aquí unas imágenes que son ovales. Unas imágenes que son ovales que con esa tinción no es la mejor para determinar si es una infección, que seguramente se pidió o se debía de pedir algún otro estudio con Kienza, por ejemplo, para poder diferenciar si es una infección lo que tenemos aquí a nivel de la médula ósea. Aquí también la misma imagen, un macrófago con un contenido intracelular. Aquí alcanzamos a ver las imágenes que son ovales, característicos de algunas infecciones parasitarias o micóticas, pero no se puede determinar en este punto para decirle que es una histoplasmosis o es una leishmania, o las imágenes de tuberculosis se ven prácticamente totalmente diferente, pero algunas infecciones bacterianas que pueden dar esa característica, y ahí nos apoyamos con las tinciones de Grant-Ciel-Nielsen, o inclusive con tinción de Grokov o Gienza, para poder diferenciar hacia dónde encaminamos, pero sí hay evidencia de una hemofagocitosis en médula ósea. Esto. En la imagen, ahí alcanzamos a ver, a diferenciar unas imágenes, unas estructuras que se encuentran tanto intracelular como extracelular, que miden aproximadamente 3 micras, que son ovales, y ahí ya nos dirige hacia una posibilidad de un proceso infeccioso en esa patología. Y haciendo, referencia a los histiocitos, de cómo podríamos diferenciar los diferentes tipos de histiocitos, ya explicándonos qué patógenos podríamos encontrar y cómo diferenciarlos, y por el antecedente endémico que bien mencionó el doctor Adal en algún momento, podemos determinar que Leishmania la vamos a encontrar con estas inclusiones, digamos en forma de T, ¿sí?, dentro del histocito, y podemos diferenciarlo de una histoplasmosis, que las inclusiones las vamos a ver en forma de semiluna, como las observamos acá. Entonces, tenemos una microfotografía con tinción de Giemcia, y alguien me podría decir qué tipo de inclusiones o qué diagnóstico podría concluir con esta. De acuerdo a lo que pusiste, pues son inclusiones ovales estas. Que, Sí.
Se orientarían más hacia una leishmaniasis. No se ven en semiluna como tal. Pero bueno, también tendríamos que descartar otros patógenos. Ok. ¿Alguien más? Doctor Eleazar, ¿podría hacer algún comentario de esta? Sí, pues nos quedaba duda si los macrófagos que teníamos eran la inclusión que tenía, se trataba de hierro o sobrecarga de hierro en la médula ósea. Sin embargo, acá ya vemos unas inclusiones teñidas con distinción de Gienza, que son, a la mayoría son ovales, pero algunas tienen una forma, bueno, no tienen una forma en específico, se encuentran casi la mayoría está a nivel intracelular de los macrófagos, y vemos también a nivel extracelular que morfológicamente tendríamos que apoyarnos con infectología o con bacteriología para poder determinar, pero esto es una infección que pudiera corresponder prácticamente a leishmania, pero pues ese criterio finalmente la revisión o se tiene que hacer cultivos específicos para poder concluir ese diagnóstico, pero la morfología corresponde a eso. Insisto en que la médula ósea nada más había neutros disminuidos en los diferentes estadios de maduración, persistía la serie eritroide y predominantemente presencia de macrófagos, células plasmáticas reactivas y los macrófagos con inclusiones que de entrada nos hablaban o nos tenían que considerar como un diferencial, una hemofagocitosis o procesos infecciosos a este nivel. Bien, gracias. Bueno, después de esto, el servicio de hematología interconsultó al médico infectólogo en ese momento y epidemiólogo del hospital. Al ver pues este diagnóstico que se hizo a nivel de médula ósea, repito, se tomó muestra de PCR, se realizó la biopsia del ganglio, se mandó al Hospital Infantil de México y al INER y no hubo ninguna respuesta aparente para un diagnóstico definitivo. Entonces, con esta imagen que nos sugería una infección por leishmania, al momento de que se hace el diagnóstico y se decide realizar una prueba terapéutica con anfotericina B, hematología refiere el paciente al servicio de medicina interna y nosotros la recibimos igual, con palidez de piel y tegumentos, sin alteraciones craneofaciales, sin alteraciones en cuello, sin alteraciones en ese momento todavía en el área cardiopulmonar. Ya apreciamos una hepatomegalia palpable por debajo de 2 centímetros del reborde costal. El ganglio, la herida quirúrgica la presentamos con edema y una dermatosis subyacente y sin anormalidades en las extremidades. Como bien mencionó el doctor Javier, tuvimos una dermatosis, sí, pero no era compatible con un proceso de herpes. Y aquí tenemos la herida quirúrgica del ganglio excisional. Lo encontramos con bordes edematosos, eran dolorosos. Se tomó un cultivo de esto, la herida estaba infectada, era esperado por la neutropenia profunda que tenía la paciente. Era un estado epidermidis y lamentablemente también tenía enterococos. Se dio tratamiento dirigido con antibiograma para este tipo de afectaciones y pues se concluyó de acuerdo al diagnóstico realizado en la biopsia, en el aspirado de médula ósea, pues que era una leishmania. ¿Qué realizamos o cuál fue la evolución de la paciente en el piso de medicina interna? Pues ingresó el 6 de mayo de 2021. Ya llevaba 2 días con anfotericina B liposomal, calculada por médico infectólogo a 5 miligramos kilogramos de peso día. Tuvo una evolución estable durante los 13 días que estuvo con nosotros. El 19 de mayo, lamentablemente, la paciente nos refiere dolor abdominal tipo cólico, refiere que comenzó a las 4 de la mañana, periumbilical,
y para las 9 de la mañana ya lo refería que había migrado hacia fosiliaca derecha. Pues yo tuve la oportunidad de realizar esa exploración física y sí se palpaba un plastrón, se sentía una masa a nivel de fosiliaca derecha. Interconsultamos al servicio de cirugía general. Cirugía general fue a revisar a la paciente y por el antecedente de una neutropenia profunda dictaminó que era una colitis neutropénica. Nos pidió una tomografía para corroborar su diagnóstico clínico. Si gustan podemos ver la tomografía, pero era claramente un proceso apendicular agudo. Hubo tardanza en someter a la paciente a un evento quirúrgico. Hasta las 4 de la mañana del siguiente día fue sometida a una apendicectomía laparoscópica. No, regresa a piso de medicina interna, no estable. Nos refieren que ya estaba hipotensa. Durante la guardia los compañeros y médicos adscritos la manejaron con líquidos. Se colocaron aminas vasoactivas, se trató de recuperar el choque. Al siguiente día pudimos o se interconsultó a la terapia intensiva. Por ser una paciente joven y por falla orgánica múltiple es aceptada en dicho servicio, pero lamentablemente 2 días después fallece por una falla orgánica múltiple. La familia no aceptó que se realizara un estudio post-mortem. Pues hasta el momento, pues nuestra sospecha nuestro diagnóstico final fue una leishmaniasis que ocasionó ese síndrome hemofagocítico, que ocasionó la neutropenia. La neutropenia la asociamos con la fiebre y pues ese fue nuestro caso clínico. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión? Yo tengo un comentario o bueno, una pregunta que tal vez el doctor García nos pudiera ayudar. De lo que he leído de leishmania en México, es poco frecuente que se presente en su forma visceral. O sea, aunque Oaxaca sea una zona endémica de leishmania, creo que es más frecuente en la forma cutánea, ¿cierto? Sí, la leishmaniasis en general la podemos tener de varias formas. Lo que es más raro todavía, Mariana, es que se llegue a presentar una leishmaniasis visceral en un paciente inmunocompetente y que además no tenga un déficit nutricional. Es más frecuente en casos de desnutrición o en caso de asociación con VIH o algún otro tipo de inmunodeficiencia. En el caso de las personas inmunocompetentes es mucho más frecuente que sea una leishmaniasis cutánea. Ahora, también la otra cuestión es si las lesiones que originalmente se veían a nivel de piel, que se veían como violáceas, que era como la reportaban, si antes no habían sido lesiones por una leishmaniasis cutánea y qué tanto tiempo atrás era que lo tenía. También, aunque sea una persona que vive en Oaxaca, pues es una psicóloga que tampoco es como que viviera en el campo completamente, y me parece que debió de haber tenido algún otro factor, sobre todo por el comportamiento tan agresivo que tuvo, como para que pudiera tener una leishmaniasis visceral. Desafortunadamente, como ya lo comentaron, pues el fallecimiento impide o impediría poder hacer cualquier otro tipo de estudios para diagnóstico de alguna complicación o de otra enfermedad. En el caso de las personas que llegan a tener leishmaniasis, el siguiente problema que tenemos es un tema con el tratamiento. En México no tenemos disponibles los tratamientos durante todo. Nos fue el doctor.
Sí, y la neta te digo que estaba bien hidratado y todo así, sí, saquecico, pero sí, yo digo, bueno, si la mañana pueden no se dio nada, no se sale bien, ya se ve todo, no sale infectado. Doctor García. Si no, continuamos, Abraham, y al final que el doctor García nos termine de dar su comentario. Ok. ¿Algún comentario, doctor Eleazar? Sí, creo que aquí tenemos que tener en cuenta unas cosas de mucha importancia. Efectivamente, una mujer que es psicóloga, pero que tiene 2 eventos donde se consideró prácticamente tenía infección por virus de Epstein-Barr. De entrada tiene un problema probablemente de autoinmunidad, un problema de alteraciones en la inmunidad celular u humoral. No tuvimos, al menos no mencionaste la cantidad de complemento dentro de las evaluaciones que deberíamos hacer, una de las posibilidades, pero también recibió inmunosupresión con esteroide, eso seguramente favoreció el proceso infeccioso de leishmania. Nada más quisiera comentar algunas cosas referente al abordaje diagnóstico. En un momento preguntaste que cómo se presenta la anemia plástica. No siempre va a ser anemia plástica definición o tenga que ser pancitopenia igual a anemia plástica, sino que hay pacientes que tengan citopenia aislada, ya sea única o bicitopenia, y que reúnan los criterios de Kamita para poder determinar que tenga un paciente una anemia plástica, pero también dentro de los criterios que incluye Kamita, él comenta de que se deben de excluir o tener ausencia de otras causas que justifiquen esas citopenias. Y dentro de las citopenias, el abordaje que se hace habitualmente en hematología, se tiene que descartar todas las causas infecciosas como un parvovirus B19 que genera anemia plástica, la infección por virus de Epstein-Barr también es otra causa de anemia plástica. También recordar que esa paciente recibió valganciclovir y eso por sí mismo efecto secundario también puede condicionar neutropenia. Uso de fármacos, otra causa de citopenias, infecciones, enfermedades inmunológicas como lupus, AR, efectivamente también pueden generar citopenias, pero recordar que esas patologías siempre se manifiestan, se acompañan de sintomatología articular importante y sobre todo también mencionar algo que comentaron hace rato que decían síndrome de Felty. Efectivamente, el síndrome de Felty también puede provocar citopenias con esplenomegalia, pero ese habitualmente se presenta después de 10 años de evolución de una enfermedad de artritis reumatoide. Entonces, si apenas está debutando, difícilmente tendrás que tener una posibilidad diagnóstica de síndrome de Felty. También tener en cuenta que hay otras enfermedades linfoproliferativas que pueden generar citopenias, como una leucemia de linfocitos grandes granulares o alguna neoplasia. Y siempre que hacemos un aspirado de médula ósea en el contexto de una anemia normocítica normocrómica, es buscando alteraciones específicas, como cuáles: aplasia, displasia o neoplasia. Y que de la aplasia puede ser una aplasia pura de serie roja, anemia plástica, displasia como un síndrome mielodisplásico o una hemoglobinuria paroxística nocturna, neoplasia, que serían hematológicas y no hematológicas, como una anemia mieloptísica, y de última instancia, buscar intencionadamente causas infecciosas que estén condicionando las citopenias periféricas. Y sería todo mi comentario. Gracias, doctor. ¿Esperamos al doctor de Muner o seguimos con la revisión de la literatura? No sé si ya está por acá el doctor, si no, continuamos y al final ya que nos dé su aportación. Sí. Fer, ¿tienes tu presentación? Sí, voy, dame un segundo. Hola, buenas noches. ¿Se alcanza a ver mi presentación? Sí. Ok. Bueno, nos tocó pues revisar también, dar datos de revisión bibliográfica de leishmaniasis de manera general. Vamos a tener que deme un segundo.
que pues la leishmaniasis va a ser una enfermedad de transmisión vectorial principalmente, con gran diversidad de parásitos, reservorios y vectores involucrados en la transmisión. Principalmente este tipo de infección está vinculada a la pobreza y factores ambientales y climáticos, como lo vimos en el caso clínico. De manera, si no es tratada oportunamente, puede generar la muerte hasta el 90% de los casos. Vamos a tener que su etiología puede ser causada por diferentes protozoos de Leishmania, aproximadamente 22 especies que son referidas en el hombre, y es transmitida tanto a los animales como a los humanos por picadura de insectos de la familia Psychodidae. En cuanto a América Latina, tenemos que de estas 22 especies que hablamos a nivel mundial, 15 han sido identificadas patógenas para el hombre. Tenemos que la transmisión ocurre principalmente durante la noche, mediante la picadura de esta hembra, de este Perdón, Fer, flebotomineo. Mande. como que no corre tu presentación. ¿Se quedó en la primera? Ajá, en la portada. Dale compartir la pantalla, pero de la presentación. También me pasó así. A ver, voy. ¿Ahí sí se ve? ¿O se ve igual? Igual, pero dale presentarlo y vuelves a cambiar como la pantalla para compartir. ¿Ahí? No. ¿No? Si no, continúa, porque ya no perdamos tiempo. Ok. Bueno, entonces tenemos 3 formas clínicas diferentes principales, que sería la cutánea, la mucosa y la visceral. Tenemos que la cutánea va a ser la más frecuente, como decía Mariana, de estas 3 formas. De hecho, ha habido un incremento en la cutánea versus la visceral que ha ido a una disminución. Tenemos que la leishmaniasis mucosa es más discapacitante porque puede ser un poquito más grave. Tenemos que, bueno, que los países que concentran el mayor número de casos de leishmaniasis visceral van a ser principalmente la India, Sudán del Sur, Sudán, Brasil, Etiopía y Somalia. Tanto en países en América Latina se engloban 3 países principales, en los cuales también se encuentra México. Y hablando de la leishmaniasis cutánea, también nos incluimos. Como comentaron, pues es una infección intracelular y su control adecuado exige pues realmente la existencia de una respuesta inmune celular sólida. Tenemos, bueno, aquí un mapa de la OPS del 2019, principalmente de México, donde nos reportan el número de casos en este año de leishmaniasis tanto cutánea como mucosa, en un total de 1,014 casos. De el 99.7, o sea, la mayor parte sí fue cutánea. Y pues, realmente tiene un nivel bajo de transmisión. Principalmente aquí engloba que los más susceptibles pues son los niños menores de 10 años, hombres, y las principales especies de leishmania que podemos tener aquí en el país sería Leishmania brasiliensis y Leishmania mexicana. En cuanto al ciclo vital, realmente el género Leishmania está formado por protozoos
dismórficos. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene dos morfologías, que uno puede ser una morfología en el vector y el otro a nivel del huésped. Tenemos que inicia la infección cuando una hembra de este flebotomo se alimenta de sangre, la cual obviamente está infectada. Después de esto, pues, por así decirlo, deposita los promastigotes, que va a ser aquí lo que inocula a, pues ahí ahora sí al reservorio, que en este caso seríamos nosotros, en el sitio de la picadura, el cual los promastigotes son móviles y flagelados. Posteriormente, los promastigotes son fagocitados por los macrófagos, teniendo que dentro de los macrófagos se van a transformar en amastigotes dentro de estos. Y aquí es importante porque los amastigotes van a ser los que confirmen el diagnóstico de la leishmaniasis. Tenemos posteriormente que estos amastigotes dentro de los macrófagos se van a duplicar hasta que se rompa los macrófagos, y posteriormente va a volver la mosca, que es mosca de arena, realmente a alimentarse de la sangre de algún vector o huésped, más bien de un huésped que ya esté infectado, y después, bueno, va a ingerir las células ya parasitadas en forma de amastigotes. Estos amastigotes van a viajar al tubo digestivo de esta mosca y se van a transformar en promastigotes otra vez, los cuales son flagelados, y nuevamente inicia todo el ciclo vital de esta infección. Vamos a tener entonces que para tener una transmisión de leishmaniasis necesitamos un vector, un reservorio y pues un humano susceptible en teoría. Tenemos que va a ser por la mosca de arena de los géneros Lutzomia y Phlebotomus, que son estos insectos que se crían en las grietas de viviendas, basura, escombros, madrigueras de los roedores. Pues los reservorios principales aquí serían los cánidos, que serían pues perros, lobos, los roedores y pues propiamente el ser humano. Tenemos entonces, hablando de la leishmania visceral, que también es conocida comúnmente como Kala al-Azar, del hindú, que quiere decir enfermedad negra o mortal. Tenemos aquí dos principales especies que pueden generar este tipo de leishmania, la Donovani y la infantum. Y tenemos que aquí los principales reservorios van a ser los zorros, los marsupiales y los perros. En cuanto a la epidemiología de la leishmaniasis visceral, tenemos que es endémica en 75 países, que, o sea, tienen que ser tropicales o subtropicales, y como ya les había dicho, pues principalmente van a ser en la India, en Brasil, que es el número 1 a nivel de Latinoamérica, y pues realmente frecuente en países con recursos económicos bajos o medios, y también se puede transmitir por transfusiones sanguíneas, por exposición laboral y por exposición congénita. Tenemos factores de mal pronóstico, principalmente es el escalafón social bajo, que se tarden mucho en el diagnóstico, un tratamiento incompleto, que sean menor a 2 años o mayores de 40 a 45 años, que sea infección, que tenga una inmunodepresión, aquí sería pues infección por alguna por tuberculosis, VIH, alguna neoplasia, peso bajo o alguna otra enfermedad crónica. Tenemos principalmente que vamos a tener una pentada, que suele ser casi siempre una fiebre prolongada, pérdida de peso, la marcada hepatoesplenomegalia, la pancitopenia e hipergamaglobulinemia. Perdón. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues ya, tenemos fiebre intermitente, que puede ser remitente, realmente siempre nos dicen que son 2 picos al día, acompañada de escalofríos, también de debilidad, pérdida de peso, aumento del diámetro abdominal secundario a la hepatoesplenomegalia, también puede haber presencia de edema periférico, hemorragias y sobreinfección, principalmente por las citopenias agregadas. En cuanto al gabinete, como el caso clínico, pues vimos que había presencia de anemia, leucopenia, aunque aquí nos marcaba que también había trombocitopenia, en el caso clínico era totalmente lo contrario, pero también incluso pues, suelen llegar a tener lesiones renales agudas. En los principios diagnósticos principalmente son 3, el clínico, el parasitológico y el inmunológico. En el clínico, pues realmente
Pues nos remontamos a la pentada, la hepatoesplenomegalia, la fiebre prolongada, las pancitopenias, la pérdida de peso y las lesiones. Bueno, en la visceral así serían. Tenemos que también la cutánea y la mucoral, pues realmente son ver este tipo de lesiones a nivel del paciente y nos podría dirigir a este tipo de diagnóstico. En cuanto a la parasitológica, tenemos que podemos hacer diferentes tipos de aspiraciones. La aspiración esplénica, que tiene aproximadamente un 93% de sensibilidad para el diagnóstico. Tenemos la aspiración de médula ósea, aproximadamente igual tiene un 60 o un 85% de sensibilidad. Podemos hacer biopsia hepática y un aspirado de ganglios linfáticos. Posteriormente, después del aspirado, pues se tiene que hacer una tinción con GEMSIA, cultivo y PCR. Y posteriormente tenemos el siguiente esquema, que sería el molecular o las inmunológicas, que realmente estas no están como muy a la mano, que digamos. Tenemos los anticuerpos anti-Leishmania, que, bueno, en la literatura que estuve checando, nos decía que no puede ser como muy fidedigno, ya que pueden generar reacciones cruzadas con otro tipo de infecciones, entonces no es muy fidedigna. Que digamos, aparentemente la prueba KR39 recombinante y la prueba de aglutinación directa y la prueba antigénica, pues son las que nos pueden dar un poquito más de orientación hacia el diagnóstico. Pero el estándar de oro va a ser ver en el microscopio los amastigotes. Como diagnóstico diferencial, como habían comentado, tenemos pues las neoplasias malignas, tanto hematológicas como linfáticas, algún otro tipo de infección. Hicieron ver también la histoplasmosis, el paludismo, algún tipo de TB, VIH, otro tipo de fiebres entéricas e incluso algún tipo de absceso hepático. En cuanto al tratamiento, tenemos que va a ser hasta ahorita el estándar de oro, la anfotericina B liposomal. Aquí encontré en cuanto a pacientes que si son inmunocompetentes o inmunodependientes, la dosis kilo día que tenían que darse. Y pues aquí lo importante también de la anfotericina B liposomal son los efectos secundarios que puede tener. Es propiamente fiebre, escalofríos, hipopotasemia, y aquí la nefrotoxicidad es la que tenemos que vigilar principalmente. La bibliografía también nos comentaban los antimoniales pentavalentes, que bueno, sería el estivogluconato de sodio y antimoniato de meglumina. Realmente eso nada más es para cepas de Leishmania que son susceptibles a estos y de alta resistencia. Por lo que estuve buscando no son como muy, o sea, no pueden estar muy, ¿cómo se dice? No, o sea, no lo podemos tener como muy a la mano, es de difícil obtención. Tenemos como defectos secundarios, pues la anorexia, náuseas, vómitos, dolor epigástrico, mialgias, artralgias, podemos también tener prolongación del QT y pues muerte súbita con este. También tenemos como otro esquema, la miltefosina, este es un antiprotozoo que en su inicio también se utilizó como antineoplásico. Realmente es un régimen oral de 28 días, pero realmente no se ha visto como mucha efectividad con este. Y principalmente nos decía tanto la OMS como la PAU, pues la prevención y el control. Entonces, tener medidas de protección personal, evitar actividades al aire libre, el uso de mosquiteros, uso de ropas protectoras, uso de repelentes de insectos, pues para evitar algún tipo de picadura. En cuanto a la leishmaniasis cutánea, es endémica en áreas muy diseminadas por todo el mundo. En esto se va a dividir en la del Viejo Mundo y la del Nuevo Mundo. Realmente la del Viejo Mundo pues tiene más que ver como en zonas como de África, en Europa del Sur, y la del Nuevo Mundo pues en todo el continente americano. Tenemos que, en cuanto a la epidemiología, de igual manera va a ser más común en zonas tropicales y pues realmente su incidencia va en aumento. Y aquí es importante, pues,
recapitular que es un problema para los viajeros o personal militar que van de zona en zona y lo pueden traer. Aquí las causas más frecuentes pues sería la leishmaniasis mayor, la trópica, la donovani y la infantum. Tenemos que, de igual manera, es la picadura inicial. Se va a formar una pápula, esta se va a aumentar de tamaño para formar una lesión nódulo papular, que suele desarrollar una ulceración central que aumenta de tamaño despacio. La induración es circundante y los bordes elevados y son típicos. Este tipo de lesiones se curan dejando una cicatriz plana y atrófica. Comentaban que también este tipo de lesiones pueden tener un aspecto de tipo de pizza, que es con los bordes indurados y en el centro puede estar un poquito rojizo por el tejido granulomatoso. Es importante señalar que comúnmente o la mayoría de las veces es en áreas expuestas del cuerpo. Tenemos diferentes modificaciones o tipo de lesiones más bien que podemos tener en este tipo de leishmaniasis. Pueden ser desde papulares, papulonodulares, tener lesiones satélites, pueden tener placas, pueden estar costrosas, secas, incluso verrugosas. Entonces van a dejar siempre una cicatriz plana y atrófica, que pueden estar acompañadas bien por despigmentación o hiperpigmentación. Y bueno, aquí puse unas imágenes con todas las variantes de leishmania cutánea que puede haber. Realmente es importante solo, bueno, visualizar la presencia de la úlcera. Comúnmente es limpia, a menos de que se agregue alguna sobreinfección bacteriana. Los bordes son perlados, por así decirlo, y sobreelevados. Realmente aquí, bueno, les puse la mayoría de las imágenes son en los brazos, en las manos, en las piernas. Entonces también les puse una imagen con una afectación a nivel del brazo, pero de tipo verrugoso. Aquí se ve totalmente diferente y en la mano sí se ve la lesión que les dije como en forma de pizza. Tenemos también dos tipos, la leishmaniasis cutánea difusa, que es la más infrecuente. Es la que está asociada a la leishmaniasis mexicana y la amazonensis. Aquí la lesión inicial va a ser una pápula o un nódulo localizado que no se ulcera, que se va a coalescer en placas y va a tener lesiones satélites. Aquí pues va a tener una evolución prolongada y pues va a durar toda la vida. Principalmente va a ser nódulos diseminados tanto en cara como en extremidades, y aquí en las imágenes que les puse suele ser como a nivel del pabellón auricular, en la boca, en la nariz. Y el otro tipo de leishmaniasis va a ser la diseminada, que aquí van a ser más de 10 lesiones de tipo mixto, que pueden ser igual papulares, nodulares o ulceradas, pero aquí van a estar ubicadas en 2 o más partes del cuerpo. Pueden ser contiguas o no, a comparación de la difusa, que solamente es un tipo de lesión y solamente en una parte de la cara. Después un cuadro donde hay, bueno, está comparando la leishmaniasis diseminada versus la leishmaniasis cutánea difusa. Realmente vamos a tener lo que les comenté, la cutánea difusa no va a tener úlceras y la diseminada sí van a estar presentes este tipo de úlceras. En la diseminada también puede tener compromiso mucoso y ¿qué más? En cuanto al diagnóstico, pues como tenemos una úlcera, es más recomendable hacer un raspado o un tipo de, tomar una muestra de la base de la úlcera, el cual pues puede ser por medio de cepillado o por impresiones de contacto o por aspiración del margen indurado. También se puede hacer pues análisis moleculares con PCR, y las inmunológicas realmente no se recomiendan por lo que ya les había comentado de los anticuerpos anti-leishmania. En la bibliografía que estuve viendo, recomiendan en cuanto a la leishmaniasis cutánea, puede ser también simple o compleja, y de eso se basan para recibir el tratamiento. Si es como simple, que tiene que ver que es menor a 1 centímetro, que está localizada, que es en una piel no expuesta, que es un huésped inmunocompetente, realmente se puede dar o solamente una
una actitud expectante, que son cuidados de la herida para evitar que se sobreinfecte, o bien se les puede dar una terapia local. Encontré que puede ser con crioterapia o termoterapia o incluso con azoles. Si el tipo de lesión es compleja, que aquí es una lesión que abarca más de 5 centímetros o son más de 4 lesiones de 1 centímetro que están en diversas partes de la cara, en párpados, dedos, genitales, aquí el tratamiento realmente ya pasaría a ser sistémico. Aquí pues son los tratamientos que les dije anteriormente, principalmente con la anfotericina B liposomal y miltefosina. Tenemos que en cuanto a la leishmaniasis mucosa, también suele estar muy en conjunto con la cutánea. Casi siempre cuando está la cutánea puede presentarse la mucosa. Tenemos que es una complicación metastásica, como ya les dije, que se asocia normalmente a la leishmaniasis cutánea. Su principal motivo es el principal motivo para que se trate la leishmaniasis cutánea de manera sistémica. ¿Okay? Aquí los principales géneros de leishmania va a ser igual brasiliensis, panamensis y amazonensis. Aquí va a haber afectación ahora sí a las mucosas a nivel tanto oral, a nivel faríngeo, al nivel de laringe, que pues esto es importante, que se puede generar este tipo de leishmaniasis después de incluso años o meses de haber presentado las principales lesiones cutáneas pues de la leishmaniasis cutánea. Tenemos que en cuanto a la patogenia, es una inexistencia de respuestas inmunitarias celulares eficaces en las mucosas, incluso también por traumatismos locales. Y pues igual los factores de riesgo principalmente va a ser en hombres de edad adulta o joven que tenga desnutrición grave y que haya tenido una duración de una úlcera primaria mayor a 4 meses. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la leishmaniasis mucosa, tenemos que puede estar la oclusión nasal, la rinorrea, la epistaxis, presencia de nódulo en el cornete inferior o en el tabique. Aquí también principalmente hay presencia de ulceración septal, que posteriormente se va a llegar a una perforación y al final en una destrucción del tabique nasal. También puede haber perforación a nivel del paladar blando, con afectación del labio superior, mucosa bucal, faringe o laringe. Aquí pues les puse algunas imágenes donde están pues afectadas las diferentes mucosas. Aquí en el labio inferior, el labio superior, yo creo que lo más notorio sería aquí a nivel de la nariz, que totalmente el septum pues está destruido, está pues ya con malformación a nivel de la nariz. Tenemos que, pues para su diagnóstico, pues ver las lesiones, ¿no? En la clínica, ver si tienen los síntomas nasales, orales o faringios. Y al antecedente de la leishmaniasis cutánea es muy importante en estos casos. Y pues sería todo, no sé si tengan alguna duda o comentario. Todo bien, Fer. ¿Ya anda por acá el doctor García? Sí, perdón, me quedé sin batería. Está bueno, nos estaba comentando sobre el tratamiento. Sí, aquí hay que entender varias cosas, algunas ya las comentaron ahorita. El tratamiento, desafortunadamente en México no lo tenemos tan disponible como quisiéramos. Realmente hay 3 especies que se han encontrado en México principalmente, y no solamente es la mexicana y la brasilensis, sino también la infantum, que a cada uno de los tratamientos. Si bien es cierto que se puede dar la anfotericina para todos ellos, todavía de acuerdo a las especies que tienen y a la diseminación, la recomendación es con, ¿cómo se llama? Con antimoniales pentavalentes. Incluso dentro de las guías de tratamiento que se pueden llegar a usar, dependiendo del tipo de leishmania que sea, por ejemplo, para la leishmania mexicana, incluso que es un poquito menos tóxica que la anfotericina, se puede llegar a usar el ketoconazol, incluso en la forma sistémica. En el caso de la anfotericina, la dosis que se calcula siempre se prefiere que sea con liposomal. Es más cara y es más difícil de encontrar la liposomal que la de oxicolato, eso es un hecho. Y la dosis es menor, que es de 2 a 3 miligramos por kilo.
en el caso de la liposomal. Antes, y esto se los comento a todos los residentes, se usaba la dosis acumulada de anfotericina. Hoy día ya no se usa dosis acumulada de anfotericina, se usa dosis por kilo y por tiempo determinado, ya no hasta llegar a 1 o 1.5 gramos. Eso ya se dejó de usar. Una de las cuestiones difíciles es poder identificar entonces qué tipo de leishmania es la que yo estoy intentando tratar, si es leishmania mexicana, si es infantum, si es una leishmania brasilensis y entonces dar el tratamiento. Dado que en nuestro país es difícil encontrar los antimoniales pentavalentes, se prefiere dar el tratamiento con la anfotericina B, no porque sepamos cuál es la que más abunda, sino porque es el tratamiento que tenemos a nuestro alcance y que nos puede funcionar contra todos los tipos de leishmania. Otra de los problemas que se tienen con la leishmaniasis es que a pesar de ser de una zona endémica, no es tan fácil sospecharla. Y pues creo que este es un caso que ejemplifica precisamente eso. Como bien dijiste al principio de tu revisión, decías que era una enfermedad relacionada con la pobreza. Y pues esta paciente era psicóloga, ¿no? Vivía en ciudad, tenía todos los recursos, salvo el hecho de tener la fosa séptica, no tenía como algún otro dato mayor a pobreza, tampoco tenía datos de desnutrición previamente, entonces no es uno de los diagnósticos que se sospecha de manera inicial. Es importante que al momento de tener el diagnóstico de un síndrome hemofagocítico o la sospecha de un síndrome hemofagocítico, entonces procedamos a investigar las causas que nos pueden llegar a dar estas enfermedades, sobre todo considerando el factor epidemiológico. El factor epidemiológico siempre es algo que nos ayuda a resolver muchas de las causas. Acuérdense que también, como bien lo dijiste en la presentación, ya existen los viajeros, los viajes. Y dado que el periodo de incubación de la leishmania para poder encontrarla puede ser de semanas a meses, pues siempre es un problema con los viajeros, sobre todo en Ciudad de México, los que van a lugares selváticos o tropicales o áreas endémicas y que no llegan a presentar una lesión inicial, no solamente para el tema de la leishmania, sino también para otras enfermedades transmitidas por vectores, como para que eso lo tengamos siempre en mente. Excelente, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, pues si no es así, agradecemos al doctor Eleazar por su valiosa participación. La verdad es que muy productiva y muy interesante los comentarios que nos hizo y sobre todo el apoyo con las imágenes. Y bueno, también los comentarios del doctor García, que es, bueno, infectólogo y es obviamente especialista en este tipo de problemas. Gracias a Abraham, gracias Fer por el caso y la revisión. Y pues si no hay nada más, entonces nos veríamos a fin de mes, ¿no, Doc? Doctor García. Sí, así es. A finales de mes nos estaremos viendo. Les envío el link para la sesión y a principios de mes para el próximo caso clínico. Listo, pues muchas gracias. Que todos pasen buena noche. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Bye. Cheers.